Buenos días a todos, soy Lina Rojas de la Federación Interamericana del Cemento. En nombre de FICEN les agradecemos por conectarse en este ciclo de webinars Conectando Conocimientos en la Era Digital. En el día de hoy se hablará sobre el mantenimiento centrado en confiabilidad para la industria del cemento y estará a cargo del ingeniero Delvi Rodríguez. Con esta presentación se espera poder entender y determinar las diferentes acciones de un mantenimiento centrado en confiabilidad para garantizar una alta disponibilidad de la planta, salvaguardar la integridad del personal y la protección del medio ambiente. Nuestro conferencista Delvi Rodríguez es ingeniero mecánico y actualmente es el director técnico de Cement Institute. Además, ha estado en la industria del cemento por más de 27 años, iniciando esta trayectoria como ingeniero de proyectos, trabajando en la instalación de varios equipos como trituradora y apiladora, horno húmedo y seco, enfriadores, molinos de bolas y molinos verticales. Antes de unirse a The Cement Institute, Delvi fue gerente de servicio de planta y gerente de capacitación para las Américas en FL Smith durante 8 años. Fue gerente de operaciones durante 4 años y gerente de mantenimiento durante 13 años, trabajando en México, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. Recuerden que durante el transcurso de este webinar pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al finalizar, dejaremos un espacio para que Delvi Rodríguez la responda. Delvi, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Puedes iniciar tu presentación. No, gracias, Lina. Para mí ha sido y es un gusto el poder participar en esta nueva modalidad que entiendo que nos ha ayudado a todos, en cierto modo, con lo que nos está pasando y es una forma de contribuir. Así que no, gracias a ustedes. Solo necesito. Ok, listo, disculpen. En esta presentación, nosotros vamos a hablar de lo que es el RCM, como sus siglas en inglés, Reliability Centered Maintenance, mantenimiento centrado en confiabilidad o mantenimiento basado en confiabilidad. RCM debe producir el programa de mantenimiento perfecto, aunque en realidad no existe un programa de mantenimiento perfecto, pero la idea es tratar de llegar a ello. ¿Cómo lo logramos? Bajo el menor costo posible, porque cuando nosotros estamos pensando en la implementación de un sistema o gestión de mantenimiento, debemos de hacerlo bajo el menor costo posible. Debemos de garantizar el menor riesgo operativo y una alta confiabilidad del equipo. Todo ello dando como resultado la optimización y la operación del mantenimiento de la planta, indicadores claves de rendimiento. RCM trabaja muy de la mano con los indicadores de mantenimiento. Antes de comenzar, quiero decirles que una de las grandes ventajas cuando pensamos en el RCM y cuando tenemos la oportunidad de trabajarlo en una planta, muchas personas piensan que RCM solamente está enfocado en mantenimiento, lo cual no es así. Una de las grandes ventajas del RCM es que en realidad el enfoque es operacional. Y cuando hablamos operacional nos estamos refiriendo a todos los aspectos de operación de una planta, ya sea calidad, ya sea medio ambiente, ya sea seguridad, ya sea producción. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el RCM. Muchas personas piensan que solamente es orientado hacia mantenimiento, pero no. Dentro de esta presentación, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de la historia del RCM. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de los requisitos del RCM, qué hace que una planta pueda implementar un RCM. Algo importante es la selección del equipo crítico. Cuando hablamos de la implementación de un RCM, estamos implementando un RCM para los equipos. No significa que vamos a implementar un RCM para toda la planta o para todos los equipos o activos. En este caso, como lo menciona y como lo refiere un RCM.
porque ya no estamos hablando de equipos, estamos hablando de activos. Son los activos que hacen que una planta produzca dinero, genere dinero, que es la razón principal de ser. Y al final vamos a hablar un poquito acerca de la aplicación de la metodología del RCM. Hablando de la historia del RCM, en los años 50, las aerolíneas estaban enfrentando graves problemas de fallas y por supuesto cuando hablamos de fallas en las aerolíneas estamos hablando de vidas humanas. Entonces, bajo la condición y las fallas que estaban teniendo, decidieron hacer una investigación y poder identificar y tratar de analizar por qué ocurrían las fallas. De ahí surge y nace lo que es el RCM, mantenimiento basado en confiabilidad o Reliability Center Maintenance, como sus siglas en inglés. Los empleados Stanley Norman y Howard Heap decidieron y fueron los creadores del RCM y así se llama su libro, Reliability Center Maintenance. Ellos, preocupados por lo que estaba pasando, decidieron comenzar a analizar por qué ocurrían las fallas, debido a que se estaban haciendo el mantenimiento preventivo. De hecho, cuando analizaron las horas que se estaban implementando en preventivo, era 20,000, 40,000 horas, pero no se veían los resultados. Y basado en eso, entonces decidieron poder analizar y determinaron y encontraron que uno de los objetivos era el poder identificar los modos de fallas, que ya voy a hablar de eso un poco más adelante. Ya luego, en los años 80, John Monbray, con la ayuda y la integración de Alandon, decidieron crear un libro o la implementación de RCM2, que está basado en RCM, pero ya un poco orientado hacia la industria en general. El RCM se ha aplicado y se está aplicando en muchas industrias petroquímicas, industrias cementeras igual, aunque todavía pienso que hay una gran oportunidad de implementación en la industria del cemento. El RCM2 nos dice, y lo más importante dentro del RCM es el contexto operacional. Cuando hablamos del contexto operacional, queremos referirnos qué es lo que yo quiero que haga mi equipo. Y por supuesto, basado en el diseño. Entonces, cuando yo logro que el equipo o mi activo haga lo que yo quiera que haga, entonces ahí yo puedo pensar en que yo estoy utilizando un RCM. Dentro de SAE, internacionalmente, el coordinador de estándares técnico líder en el mundo tiene su estándar SAE JA 1011. Su última revisión, 20908, establece los criterios de evaluación para un proceso de RCM. Es decir, que un RCM está avalado por SAE internacionalmente y debe de reunir unas condiciones para poder llamarse un RCM. Pero así surge el RCM y entiendo que hoy por hoy hay una gran oportunidad en la industria del cemento para su implementación. El mantenimiento centrado en confiabilidad RCM es una estrategia de mantenimiento a nivel corporativo que se implementa para optimizar el programa de mantenimiento de una empresa o instalación. ¿Por qué decimos que es un nivel corporativo? Porque toda la planta o la organización, la compañía, debe de encaminarse en ese medio. Cuando una planta decide la implementación de un RCM, todo el mundo debe estar alineado. Una de las razones por la cual a veces una implementación de RCM no resulta ser efectiva es porque no logra venderse en todas las partes del corporativo. Entonces es muy importante entender que un RCM, para que pueda tener el impacto que nosotros estamos esperando y buscando, tiene que ser un convenio entre todos.
El resultado final de un programa de RCM son las estrategias de mantenimiento, estrategias bien definidas. Cuando nosotros logramos definir todas las estrategias y poder analizar todos los modos de fallas, entonces podemos desarrollar e implementar todas las rutinas preventivas, predictivas de mantenimiento. ¿Qué nos pasa a nosotros en mantenimiento por lo general? Nosotros hacemos análisis de falla, raíz. Pero cuando nosotros hacemos los análisis de fallas, hacemos los análisis de falla cuando ya ocurrió el problema, cuando tenemos la falla. Tenemos la falla, nos reunimos un grupo, hacemos diferentes procesos, espina de pescado, para poder determinar qué pasó, qué ocurrió. Invertimos horas, a veces tenemos una vez a la semana, 2 veces a la semana, tenemos un grupo multidisciplinario donde decidimos analizar por qué falló. Es importante poder hacer análisis y determinar la falla. Ahora, ¿qué ventaja tiene el RCM? El RCM trabaja analizando todas las posibles fallas que puede ocurrir en el equipo. Y cuando nosotros logramos determinar todas las posibles fallas que pueden ocurrir, entonces nos adelantamos y logramos crear todo el preventivo y el predictivo para evitar que ese equipo falle. Entonces, cuando logramos evitar que ese equipo falle, ya reducimos lo que es el análisis de causa raíz de la falla. La confiabilidad y disponibilidad de los equipos logradas minimizando la probabilidad de falla del sistema es el enfoque de mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Cuándo es necesario un RCM? Un RCM es necesario si la planta está experimentando problemas ambientales o la seguridad es inaceptable, cuando los costos de mantenimiento son altos en relación con las unidades comerciales comparables, o cuando tenemos un factor de marcha que está muy bajo, cuando tenemos un equipo que no está operando como el diseño o el dueño del equipo quiere que opere. Eso es algo importante de recordar. El equipo tiene que operar como yo quiero que opere dentro del contexto operacional. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que tenemos un horno de 5,000 toneladas por día. El horno está diseñado para producir 5,000 toneladas de clinker. Pero el horno está produciendo solamente 4,500 toneladas. El horno está operando 24/7. No tiene ninguna avería desde el punto de vista de mantenimiento o de disponibilidad. Podemos decir que el horno está operando. Ahora, desde el punto de vista de proceso y producción, el horno está produciendo solamente 4,500 toneladas y no 5,000. Si lo analizamos desde el punto de vista de RCM, podemos decir que existe un modo de falla, porque el equipo está diseñado para producir 5,000 toneladas y está produciendo solamente 4,500. Entonces tenemos que analizar por qué el equipo no está produciendo las 5,000 toneladas que debe de producir por diseño. Esa es una de las grandes ventajas cuando nosotros hablamos de un RCM. Y cuando les digo que un RCM no está enfocado en mantenimiento, está enfocado en el activo y en lo que el activo debe de producir o lo que yo quiero que produzca. Algunas consideraciones importantes que tenemos que tomar en cuenta: se necesita una evaluación sólida de la criticidad para determinar en qué equipo, componente, fallas enfocarse primero. Algo importante es hacer un análisis de criticidad. Cuando estamos pensando en un RCM, no vamos a implementar el RCM en los 2,000, 3,000 activos que tenemos en la planta. Tenemos que hacer un análisis de criticidad para poder evaluar dónde vamos a implementar RCM. La falta de implementación de RCM de manera efectiva está relacionada con la falla de auditoría, seguimiento y esfuerzos equivocados para acelerar el RCM. ¿Qué significa esto?
Muchas veces, y también conozco plantas donde comenzaron con la implementación de un RCM, donde han durado 1, 2, 3 años tratando de implementar el RCM, pero no han visto el resultado. Y cuando tú no ves el resultado de una implementación, de una gestión, terminas abandonándolo. ¿Y por qué no ves el resultado? O porque no se implementó de la forma correcta, o porque se está utilizando no el tiempo adecuado, o se está tratando de realizar con personal de la planta. Una de los grandes retos que tiene el RCM cuando queremos nosotros implementarlo desde la planta es que por lo general, la planta está primero, están las averías, está el personal que tenemos que revisar, están las órdenes de trabajos y nunca tenemos tiempo para la implementación y terminamos abandonándolo. Ese es uno de los grandes retos que tiene cuando nosotros queremos implementarlo. Por eso es recomendable siempre utilizar consultores externos que nos ayuden a poder agilizar el proceso de implementación de un RCM. Un RCM para una planta de 2,000 activos, queremos implementarlos en 8 meses, 10 meses. Cuando tratamos de hacerlo nosotros mismos dentro de la planta y vemos que tenemos 2 años, 3 años, entonces perdemos la motivación y termina no siendo efectivo. Algo importante dentro de la implementación es la capacitación. Se debe de capacitar el personal clave que se va a utilizar dentro de todo esto. Aunque se haga con personal externo, debe de haber una participación interna dentro del grupo de gestión de la planta. Cuando decimos que el RCM es la estrategia de mantenimiento más completa, es porque RCM no se basa en una sola metodología o en un solo tipo de implementación. Utiliza todos los mecanismos que existen dentro del mantenimiento y lo enfoca dependiendo de los resultados que arroje la evaluación del RCM. El RCM utiliza mantenimiento preventivo, utiliza mantenimiento predictivo, utiliza monitoreo de condición, utiliza mantenimiento reactivo, porque también dentro del RCM, cuando se hace una evaluación que no es necesario dar mantenimiento preventivo o predictivo a ese equipo, que sale más económico dejar que el equipo llegue hasta su falla final. Eso también es parte del RCM, porque hay equipos que no vale la pena darle mantenimiento, porque nos sale más costoso darle el mantenimiento que dejar que llegue a su falla final. El objetivo de la filosofía es brindar la función indicada de la instalación con la confiabilidad requerida y disponibilidad al menor costo. El RCM requiere que las decisiones de mantenimiento se basen en requisitos de mantenimiento respaldados por sólida justificación técnica y económica. Eso es importante. Cuando vamos a implementar, como les decía anteriormente, un RCM, tenemos que ver el punto de vista económico. Yo sé que, por ponerles un ejemplo, y cuando estamos hablando del predictivo, queremos poner análisis de vibración, queremos implementar y poner el predictivo en todos los equipos. ¿Cuánto nos costaría eso? Queremos llevar el mantenimiento a un 100% de disponibilidad y de confiabilidad, pero nos va a salir más costoso llevarlo hasta ahí que el dejar que tengamos algunas fallas. Entonces, eso es importante poder evaluarlo. Cuando estamos trabajando en la estrategia del RCM, hay unos cuantos puntos que tenemos que considerar. Primero, selección del equipo. Como les dije, tenemos que hacer un análisis de criticidad para poder evaluar qué equipos vamos a implementar y a realizar el RCM. Dentro de ellos tenemos que evaluar el punto de vista de seguridad, el punto de vista ambiental, el punto de vista económico y qué efectos tenemos cuando falla el equipo. Tenemos que definir el contexto operativo, como les dije anteriormente. Tenemos que poder definir para qué está diseñado el equipo y cuál es el objetivo
del contexto operativo. Las funciones tienen que estar definidas dentro del activo o dentro del equipo. También tenemos que definir todas las fallas funcionales. Tenemos que poder evaluar y analizar todas las posibles fallas que puede tener el equipo. Identificados los modos, causas y efectos de la falla. Si falla este equipo, ¿qué acción o qué efectos tenemos? Tenemos que poder tener un sistema lógico para poder hacer la implementación, que más adelante voy a hablar de ello. Y por supuesto, al final, poder crear los planes de mantenimiento. Eso es algo muy importante. Cuando hablamos de los planes de mantenimiento, también tenemos que evaluar y implementar planes operacionales. Muchas veces cuando estamos trabajando en la implementación, realizamos y evaluamos donde hay procedimientos operacionales que no se están cumpliendo como se deben de cumplir y se deben de desarrollar para poder ejecutarlos. Dentro del mantenimiento centrado en confiabilidad, RCM proporciona resolución sobre distintos modos de fallas o patrones de fallas. Sé que todos ustedes, todas las personas que trabajan en el mundo de mantenimiento conocen lo que es las fallas por efectos de bañera, fallas de calidad durante el periodo de mortalidad infantil. ¿Qué significa esto? El equipo es nuevo, no lo conocemos o no estamos entrenados o el equipo pudo haber llegado con algún problema de diseño. Entonces tenemos la falla de mortalidad infantil por esas razones que le estoy diciendo. Tenemos ya la falla de desgaste o falla a lo larga vida, donde el activo ha estado operando por varios años, donde tenemos diferentes tipos de desgaste y va a llegar un momento donde pues ocurrir la falla. O tenemos las fallas aleatorias, donde puede ocurrir en cualquier momento. El RCM nos ayuda a nosotros a poder trabajar con todas esas diferentes fallas y desarrollar el programa que tenemos que desarrollar para poder atacar cada una de ellas, ya sea fallas por mortalidad infantil, falla a largo plazo o fallas aleatorias. Cuando desarrollamos la táctica del RCM, nosotros trabajamos la detección de la falla, monitoreo de condición, trabajamos el intervalo PF, restauración, reemplazo programado, trabajamos en la programación y trabajamos en el rediseño. RCM trabaja en lo que es rediseño. Cuando hablamos rediseño en RCM, no necesariamente estamos hablando de rediseñar el equipo. Rediseño puede ser simplemente desarrollar unas instrucciones de mantenimiento que no estaban desarrolladas, o rediseño puede llegar al rediseño del equipo como tal, cuando logramos entender donde todos los planes y las gestiones que hemos logrado implementar y el equipo sigue fallando, entonces tenemos que pensar en un rediseño. Las 4 generaciones de mantenimiento, sé que ustedes han visto las diferentes generaciones desde los años 30 hasta ahora. Cuando hablamos de la 4ª generación de la gestión de mantenimiento, mayor disponibilidad y fiabilidad, mayor rentabilidad, reputación, mayor seguridad, mejor calidad del producto, no daño al medio ambiente, vida útil más largo, enfoque de gestión de activos. Para mí esa es la parte más importante cuando hablamos de la 4ª generación. Enfoque en gestión de activos. Ya el departamento de mantenimiento no es el departamento que gasta, no es el departamento que siempre está consumiendo, es el departamento que está enfocado en la gestión de los activos. ¿Por qué? Porque yo necesito un activo que pueda producir, que sea capaz de producir lo que debe de producir. Entonces, dentro de la 4ª generación, ya no estamos pensando en un mantenimiento que solamente está gastando, que está generando pérdidas. No, es un departamento donde está conservando el activo y la vida útil de ese activo y el ciclo de vida, que es algo muy importante dentro del activo, el ciclo de vida. Tenemos que tratar de poder extender ese ciclo de vida lo más que podamos. Si nos referimos, por poner un ejemplo, el horno. Un horno o una virola o una coraza del horno que está diseñada para que nos dure 40 años,
Claro, 40 años le voy a decir entre comillas porque tenemos diferentes condiciones operacionales, por decir algo, ataques químicos, lo cual no va a generar desgaste en la coraza del horno. O condiciones operacionales donde tenemos una mancha en el horno, esa mancha nos afectó, salió, hizo un efecto cigüeñal y una coraza que estaba diseñada para durar 40 años, ahora a los 2 años de trabajo tenemos que cambiarla. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista contable y administrativo, cuando yo mantenimiento voy al departamento de costos, departamento de gastos, donde les digo, para el próximo año tenemos que cambiar la virola, donde estaba diseñada para durar, vamos a decir, no 40 años, 20 años, pero la tengo que cambiar en 3 años. ¿Qué pasa? Yo no tenía ese dinero para poder hacer ese cambio. Entonces tengo que utilizar un dinero para poder trabajar en esto. Entonces es muy importante el ciclo de vida del activo, poder extenderlo lo más que podamos. Y el RCM es una fuente importante para ayudarnos a nosotros a poder extender el ciclo de vida de ese activo. Cuando hablamos de la definición como tal del RCM, es un proceso para asegurar que los sistemas continúen haciendo lo que sus usuarios requieren en su contexto operativo actual. RCM se puede utilizar para crear una estrategia de mantenimiento rentable, para abordar las causas dominantes de falla del equipo. Es un enfoque sistemático para definir un programa de mantenimiento de rutina compuesto por tareas rentables que preservan funciones importantes. Por supuesto que un RCM sin la correcta aplicación deja de ser un RCM. El RCM, todas las personas que trabajan en la planta deben de estar enfocados. Y algo importante cuando estamos trabajando en la implementación de un RCM o cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar en una implementación de un RCM es, lo primero es hacer un entrenamiento general para toda la planta, desde los técnicos hasta el personal administrativo. Poder entender, poder definir y explicar cuáles son los objetivos y qué se espera de cada una de las personas para que el RCM pueda ser efectivo. Dentro de las funciones importantes de un equipo o un activo que se debe conservar con el mantenimiento de rutina, se determinan sus modos y causas de fallas dominantes y se determinan las consecuencias de la falla. Los niveles de criticidad se asignan a las consecuencias de la falla. Algunas funciones no son críticas y se dejan, como les dije anteriormente, hasta que falle, porque no vale la pena darle el mantenimiento. Mientras que otras funciones deben conservarse a toda costa. Se seleccionan las tareas de mantenimiento que abordan las causas de fallas dominantes. Dentro del objetivo del RCM está incrementar la disponibilidad y el rendimiento de los equipos, como les dije, poder extender el ciclo de vida de cada activo, optimización del costo de mantenimiento. Cuando hablamos de la implementación de un RCM, por supuesto que al principio vamos a tener un mayor costo por la implementación, pero luego todos los costos van a bajar considerablemente. Tengo experiencia de planta que ha logrado bajar sus costos de mantenimiento de un 25 a un 35%, inclusive más de esto. Cuando nosotros logramos bajar las averías, ¿qué significa esto? No necesitamos más trabajos de emergencias, no necesitamos más contratistas, no necesitamos pagar más horas extras, logramos considerablemente bajar lo que es el costo de mantenimiento. Eso es desde el punto de vista que se nos sale de control. Ahora, dentro de nuestro control también logramos bajarlo porque cuando logramos tener un mantenimiento predictivo y preventivo y hacerlo en el momento correcto, entonces también nosotros logramos bajar los costos. ¿Qué pasa con el mantenimiento preventivo? Y ustedes lo saben, es muy bueno, pero cuando enfocamos el mantenimiento preventivo, donde lo hacemos por horas, por días, por kilómetros, por millas recorridos, entonces estamos
Hay varias condiciones que tenemos que ver. Una es que nosotros estamos por intervenir tanto el equipo, estamos creando una condición donde podemos hacer que el equipo falle, pero también estamos interviniéndolos en tiempos donde no tenemos que hacerlo y estamos utilizando horas y recursos sin necesidad de hacerlo. Por eso, cuando tenemos la implementación del RCM, logramos bajar los costos de mantenimiento. El análisis de una planta industrial por este método trae una serie de resultados. Por ejemplo, aumenta la comprensión del diseño y el funcionamiento de los equipos. Cuando nosotros logramos entender el diseño y para qué el equipo está hecho, entonces logramos poder trabajar de una forma mejor e implementar las inspecciones y el mantenimiento correcto. El principal objetivo de la implementación de un mantenimiento centrado en confiabilidad o RCM en una planta industrial es aumentar su disponibilidad y reducir sus costos de mantenimiento, como les dije anteriormente. Incrementar la disponibilidad y optimización del mantenimiento, el análisis de la planta industrial que ha sido operada siguiendo la metodología del RCM proporciona una serie de resultados que analiza las posibilidades de la falla del sistema y desarrolla mecanismos para prevenirlas, independientemente de que las fallas sean causadas por problemas intrínsecos del equipo o por errores humanos. Cuando nosotros trabajamos en la implementación y hacemos que todo el personal entienda lo que esto significa, ya no estamos hablando de quién fue el culpable, que si fue un error humano o que si fue un error del equipo. No, porque estamos hablando de cuáles son los modos de fallas y cómo nosotros podemos y logramos evitarlo. Para que un RCM sea un RCM, hay ciertos requisitos que deben de cumplirse. Dentro de estos requisitos están estas 7 preguntas que nosotros debemos hacernos al momento de la implementación del RCM. ¿Cuál es el rendimiento deseado del equipo analizado? Tenemos que saber y entender qué es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, ¿qué yo espero de la seguridad de mi personal desde el punto de vista medioambiental? Claro, tenemos legislaciones medioambientales, pero también qué yo estoy esperando desde el punto de vista ambiental. Entonces es importante reconocer y entender cuál es el rendimiento deseado del equipo analizado. ¿De qué formas puede fallar el equipo? ¿Cuáles son las posibles fallas funcionales asociadas con el desempeño requerido? ¿Cuáles son las posibles causas de cada falla? ¿Qué sucede cuando ocurre en cada falla? ¿Cuáles son las consecuencias de cada falla? ¿Es una consecuencia ambiental? ¿Es una consecuencia operativa? ¿Es una consecuencia de seguridad? ¿Es una consecuencia económica? ¿Qué tareas sistemáticas se pueden realizar de forma proactiva para prevenir o reducir de forma satisfactoria las consecuencias de la falla? ¿Qué se puede hacer si no se puede encontrar una medida preventiva, predictiva adecuada? Esas son las 7 preguntas que tenemos que hacernos en cada activo cuando estamos trabajando en la implementación del RCM. Importante, elementos de análisis de criticidad, selección del equipo a analizar, definir el alcance y objetivo del análisis, selección de personal de la planta a entrevistar. Cuando estamos haciendo el análisis hay que entrevistar el personal de la planta. Tenemos que ver, por supuesto, lo que dice el OIM, el productor del equipo. Tenemos que ver cuáles son las frecuentes fallas que existen, cuáles son las consecuencias operacionales, la flexibilidad operativa que existe en el equipo, aspectos de seguridad y ambiental, como les dije anteriormente. Cuando estamos haciendo el análisis, tenemos que ver la jerarquía, criterios de prioridades, seguridad, medio ambiente, producción, costos de operación y de mantenimiento. En el análisis de criticidad hay 2 tipos de formas que podemos hacer para poder evaluar. Consecuencia de la ocurrencia y la probabilidad de la ocurrencia. No es lo mismo que la falla me pase cada 4 años a que me pase cada día. Pero si me pasa cada 4 años y los costos de esa falla son enormes, entonces tengo que tomarlo en cuenta. Si me falla todos los días y los costos operacionales son muy bajos, tengo que tomarlo en cuenta. ¿Y cuáles son las consecuencias de la ocurrencia? ¿No tengo ninguna o tengo una consecuencia muy alta?
como les decía anteriormente, un cambio de virola del horno. Tengo una parada del horno que no estaba programada y voy a tener que detenerlo por 30 días, 20 días. ¿Qué significa esto? ¿Tengo yo inventario de clinker? No lo tengo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en la criticidad del activo o del equipo, tenemos que tomar y poner esos puntos en comparación. Cuando estamos ya trabajando en la aplicación de la metodología del RCM, tenemos que trabajar en estos 7 pasos. Selección del equipo para analizar el RCM. Ya nosotros hicimos el análisis de criticidad y ya tenemos el equipo que vamos a analizar. Algo importante que quiero decirles dentro de una implementación del RCM es que es un organismo vivo. RCM no es algo que se hizo y ya está. Siempre está activo. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando nosotros hicimos el RCM entendimos que ese activo no necesitaba un RCM, pasaron 2 años, 3 años, ahora ya sí necesita un RCM o se hizo una instalación nueva o se hizo una modificación en ese equipo, entonces necesitamos revisar ese RCM. Tenemos que definir los límites y las funciones de los sistemas que contienen el equipo crítico. Tenemos que definir las formas que el sistema puede fallar, los modos de fallas. Tenemos que identificar las causas fundamentales de los modos de falla. Tenemos que evaluar los efectos de la falla, seleccionar las tácticas de mantenimiento para cada falla y, por supuesto, tenemos que hacer la implementación y la revisión periódica de las tácticas de mantenimiento seleccionadas. Cuando hablamos de la primera pregunta, ¿cuáles son las funciones y los estándares de desempeño de los equipos? Los equipos tienen el activo tiene 2 funciones, tiene una función primaria y tiene una función secundaria. Eso es importante cuando nosotros estamos analizando el contexto operacional del equipo. Cuando nosotros pensamos en la función primaria, por ejemplo, de un elevador, ¿cuál es la función primaria? Es transferir el material verticalmente de un punto a otro con capacidad nominal de tantas toneladas por hora o kilovatios por toneladas, etcétera. Es decir, define el motivo de haber adquirido el equipo en primer lugar. Los datos técnicos como velocidad, temperatura, presión, rendimiento, capacidad de transporte o almacenamiento. Es decir, que nosotros tenemos que evaluar cuál es la función primaria. La función primaria de un horno es producir a X cantidad de toneladas, a X cantidad de kilovatios horas, a X kilogramos por kilocalorías de clinker consumido. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la función primaria. No solamente producir las toneladas, es producir las toneladas con unos kilovatios, con unas kilocalorías y con un rendimiento tal. Es decir, que cuando el activo o el equipo deja de cumplir con una de esas funciones primarias, entonces nosotros tenemos un modo de falla. Y tenemos que evaluar cuál es el posible modo de falla. Y cuando estamos haciendo un análisis de modos de falla, tenemos que tratar de entender y evaluar todas las razones por la cual puede haber más kilovatios hora, puede haber más kilocalorías por kilogramos de clinker, pueden haber menos producción. Entonces, a nosotros poder analizar cada uno de esos puntos, logramos implementar los procedimientos adecuados, operacionales y de mantenimiento para hacer que el equipo funcione como tiene que funcionar en su función primaria. Ahora, el equipo también tiene unas funciones secundarias. Cuando hablamos de la función secundaria, indica que cada equipo tiene expectativas en áreas como seguridad, control, prevención, integridad estructural, económica, protección, eficiencia. Por ejemplo, si hablamos de nuevo del elevador, el elevador está transportando el material de un lugar a otro y lo está haciendo bajo las toneladas que tiene que ser, con los kilovatios que tiene que ser, pero hay polvo, está saliendo polvo porque hay una fisura, hay un hueco en el elevador y está saliendo polvo. Cuando nosotros vemos las funciones secundarias, nosotros decimos que no queremos que haya polvo saliendo del elevador.
Entonces, dentro de su función secundaria, también tenemos que analizar las posibles modos de fallas para poder evitar que no haya problemas de seguridad, que haya problemas de contaminación. Entonces, nosotros evaluamos tanto la función primaria como la función secundaria a la hora de evaluar el equipo. Otra de las preguntas, ¿cómo puede el equipo dejar de cumplir sus funciones? Dentro de las fallas funcionales, los objetivos de mantenimiento están definidos para las funciones y expectativas de funcionamientos asociadas con el activo en cuestión. En el mundo del RCM, los estados de falla se conocen como fallas funcionales, como les dije anteriormente. Antes de que podamos aplicar las herramientas adecuadas para la gestión de las fallas, debemos identificar qué fallas pueden ocurrir. ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? Tenemos que evaluar cuáles son los efectos de cada una de esas fallas. ¿Es económico? ¿Es de seguridad? ¿Es ambiental? Como les dije anteriormente. ¿Cuáles son las consecuencias de la falla? ¿El horno se va a detener por 30 días o se va a detener por 1 hora? Tenemos que poder analizar las consecuencias de la falla. Tenemos que saber cuáles son las clasificaciones de las fallas. Tenemos consecuencias de fallas ocultas, tenemos consecuencias relativas a la seguridad medio ambiente, consecuencias respecto a las operaciones y consecuencias no operacionales. Uno de los puntos más críticos cuando nosotros analizamos es las consecuencias de fallas ocultas. Son fallas que están ahí, pero no las conocemos. Cuando nosotros hacemos una evaluación de los modos de fallas, es increíble la cantidad de modos de fallas ocultos que nosotros logramos identificar. Y cuando los identificamos, logramos hacer la implementación correcta. ¿Qué se debe hacer para predecir o prevenir la falla? Los programas de RCM trabajan bajo un árbol lógico y con un grupo de preguntas donde se debe de realizar para cada activo, y bajo esas preguntas nosotros logramos determinar si las fallas son críticas, sino las consecuencias y cómo realizar la implementación de esos modos de fallas. Cuando hablamos de la aplicación de la metodología de un RCM, RCM proporciona criterios simples para decidir sobre qué tareas es técnicamente viable la acción proactiva. ¿Qué nosotros buscamos qué estamos nosotros buscando dentro de los resultados de un análisis de un RCM? Un análisis detallado de un RCM proporciona 3 resultados tangibles: planes de mantenimientos a ejecutar por el departamento de mantenimiento, mejor comprensión de los equipos de la planta, identificación de las necesidades de redundancia del sistema, revisión de los procedimientos operativos para el personal de producción y mantenimiento, una lista de cambio que debe ser ejecutados en el diseño de los activos o en sus operaciones con el fin de rectificar las situaciones reales que no pueden mejorarse con los medios actualmente utilizados. El RCM te logra poder evaluar qué me va a pasar en mi activo. Como les dije anteriormente, cuando hablamos del ciclo de vida, en 5 años yo necesito hacer un cambio, necesito hacer una modificación, necesito hacer una mejora. Yo logro poder trabajar y definir cada punto dentro de mis activos. 2 resultados menos tangibles son el aprendizaje, menor comprensión de funcionamiento de los activos, así como la formación de equipos entre el personal de la planta, lo que resulta en una mejor eficiencia. Si miramos un ejemplo de un reductor industrial, por ejemplo, que le vamos a realizar un RCM, consecuencias de seguridad, consecuencias operacionales, consecuencias económicas. ¿Hay consecuencias de seguridad, sí o no? Operacionales, sí. Pérdida de producción. Económica, sí. ¿Cómo se reemplazo del equipo? Sí. Contaminación que causa altos índices de desgaste. Funciones de modo de falla, falla de cojinete, engranaje, etcétera. Entonces, cuando nosotros evaluamos todo esto, tenemos que hacer las consideraciones económicas. No es lo mismo una evaluación para un reductor de 0.5 litros a un reductor que tenga 400 litros. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la evaluación, tenemos que tomar esos puntos en cuenta.
y así poder hacer el análisis correcto. El mantenimiento centrado en confiabilidad de una planta se trata de un programa de mantenimiento programado diseñado para realizar las capacidades de confiabilidad inherentes a los equipos. Los resultados de un RCM resultan muy rápidamente. La mayoría de las organizaciones pueden completar una revisión de RCM en equipos existentes y lograr beneficios sustanciales en cuestión de meses. Hasta aquí llegó la presentación. Es una presentación que podemos durar mucho más tiempo hablando de ello, pero ahora en los próximos minutos quiero escuchar y trabajar en algunas de las preguntas que ustedes tienen para nosotros. Muchas gracias, Delvi, por tu presentación y traernos este tema de gran interés para la industria. Aprovecho también para comentarles que este año la revista Cemento y Concreto de Vicente tendrá un artículo justamente de Delvi Rodríguez relacionado con este tema de mantenimiento centrado en confiabilidad. Próximamente recibirán información sobre la fecha de publicación de la revista. Vamos a dar inicio al módulo de preguntas. Recuerden que pueden irlas realizando a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Iniciamos con Francisco Tejeda. ¿Cuáles son las razones por las cuales no implementar una gestión de RCM en una planta? Una de las razones por la cual no implementar es por el tiempo. Y cuando una planta quiere hacer la implementación con personal interno, es posible hacerlo. El problema es que, o la dificultad es tener un personal dedicado 100% a la implementación. Es la parte donde muchas veces se complica y donde nosotros recomendamos que, por supuesto, una implementación de un RCM no se puede hacer si involucrar todo el personal de la planta y sin un personal dedicado, pero no es igual cuando tú solamente dedicas 4 horas a la semana, cuando tienes que dedicarle 8 horas todos los días. ¿Qué pasa? Que al final el personal no tiene el tiempo de dedicarle al RCM y termina perdiendo moción y termina la gente entonces no implementándolo porque no logra ver los resultados. Bien, Fernando Andrade hace dos preguntas. La primera, ¿qué valores de fiabilidad y tiempo medio entre averías se consideran robustos o masterizados? Y de su experiencia, ¿en qué porcentaje se pueden bajar los costos con el RCM? Mira, la primera pregunta, claro, no es igual cuando yo tengo una planta que mi factor de marcha, por decir algo, está en un 78, 80%, 85%. Por supuesto que yo voy a ver mucho más rápido los beneficios de un RCM. Lo primero que yo tengo que establecer cuáles son mis objetivos. Yo quiero un 94% de factor de marcha del horno. ¿Cuánto yo quiero que sea mi MTBF? Yo quiero que sea más de 200 horas, más de 250 horas en el horno. Luego, cuando yo logro definir todo eso, entonces yo puedo realizar la implementación adecuada y correcta. Desde mi experiencia, le puedo decir que con una implementación de RCM, yo he visto hornos con un MTBF mayor de 500 horas de MTBF, por decirles algo. Y no 500 horas que pasó una vez, 500 horas a lo largo de los años. Con una implementación de un RCM se logran bajar los costos de un 25 o un 35% seguro. No tengo ninguna duda porque ya lo he vivido en muchas implementaciones. Carlos Velázquez, ¿en qué periodo de tiempo después de haber implementado el RCM se estima tener la reducción de los costos de mantenimiento? Muy buena pregunta. Cuando nosotros estamos haciendo la evaluación del RCM, lo primero es evaluar en qué parte de la planta tenemos más problemas. Una implementación de RCM no necesariamente tenemos que hacerlo en el ciclo del proceso. No necesariamente tenemos que comenzar por la trituradora. Podemos comenzar por donde tenemos más problemas, ya sea en los molinos, ya sea en el horno. Entonces, cuando nosotros logramos evaluar eso y atacamos el punto donde
tenemos más problemas, logramos ver un efecto mucho más rápido. Por ponerle un ejemplo, una implementación de un RCM para el horno o el sistema del horno con precalentamiento, horno enfriador, puede tomar unos 3 meses de implementación. Posiblemente a los 6 meses ya yo comienzo a ver resultados. Una implementación de un RCM en una planta completa que tome 10 meses, yo voy a ver resultados, como les dije inicialmente, voy a comenzar a ver resultados ya tangibles, lo voy a comenzar a ver 5 o 6 meses después de la implementación. Muy bien. Fernando Lucán, ¿a qué tiempo se recomienda revisar los planes provenientes del RCM? Bueno, si yo tengo una falla, hay condiciones donde el RCM trata de evaluar todos los posibles modos de fallas, como les decía anteriormente. Y es un ejercicio bastante interesante y cuando lo hacemos a través del árbol lógico de fallas, es increíble. Les puedo decir que tal vez cuando yo trato de analizar las fallas del horno, ya sean eléctricas, instrumentación, mecánicas, yo puedo reconocer 20 fallas, 30 fallas, pero cuando yo lo estoy haciendo a través de un RCM, pueden salir 200 posibles modos de fallas. Claro, 200 posibles modos de fallas no significa que vamos a realizar una inspección o una implementación a cada una de esas fallas. No. Pero hay veces que pasa que hay una falla oculta, que cuando yo hice mi RCM no logré reconocerla. Y viene esa falla oculta y pasa. Cuando yo logro ver eso, entonces es el momento de yo analizar y de revisar si yo tengo que hacer alguna modificación en ese RCM particular, en ese activo en particular. Hans Fernández, ¿es recomendable realizar RCM a una planta en montaje? De hecho, sí, es muy recomendable. Es la fase más importante. De hecho, debería estar un RCM desde el punto de vista del diseño, porque ¿qué pasa en la fase del diseño de una planta? En la fase del diseño queremos economizar lo más que podemos o lo más que podamos. Cuando nosotros estamos tratando de economizar lo más que podamos, muchas veces se nos olvida la parte de mantenimiento y nosotros reducimos mucho dinero en el diseño, reducimos mucho dinero en el proyecto, pero ¿qué pasa? Que cuando llega el mantenimiento, ahí llegan todos los costos por parte en el diseño o en el proyecto que no tomamos en cuenta. Entonces, el mejor momento, si ustedes me dicen a mí, de la implementación de un RCM es en el proyecto. Para ya, cuando comienza la planta, poder trabajar con un RCM o una metodología ya completa. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un RCM, no es que voy a ir a la planta y que ya tiene 20 años operando y no es cierto que la planta no tiene su gestión. La planta ha estado operando, tiene su gestión de mantenimiento. Ahora, lo que hay que evaluar es dónde están los puntos críticos y cómo el RCM puede encajar para ayudar a evolucionar o mejorar ya ese mantenimiento que se ha estado realizando en la planta. Delvi, para ajustarnos al tiempo, te voy a leer la última pregunta. Sí. Daniel Rodríguez, ¿no hay conflicto en la aplicación de RCM con las garantías del fabricante del equipo? No, todo lo contrario. Cuando se está trabajando en una implementación de un RCM, hay muchos puntos que hay que tomar en condición y en relación. Uno de ellos, por supuesto, es el equipo, es el fabricante. Tenemos que ver qué dice el fabricante. Pero otro punto aún más importante es la experiencia. Cuando nosotros estamos haciendo la implementación de un RCM, y es algo que se debe de tomar en cuenta, no es igual cuando yo estoy haciendo la implementación de un RCM con un facilitador que solamente conoce la metodología, a cuando estoy haciendo una implementación con un facilitador que conoce del equipo. Entonces, cuando se conoce el equipo, yo logro hacer esa implementación mucho más rápido. Entonces, es importante poder tener ese punto en consideración. Delvi, ¿tienes algún comentario final ya para cerrar?
Bueno, como comentario final, les puedo decir que todas las plantas donde yo he trabajado y mi experiencia particular y personal, cuando yo fui gerente de mantenimiento por muchos años, cuando uno logra la implementación de un RCM, funciona. Ahora es algo que tiene que ser una comprensión con todos. Es un cambio de mentalidad, de mentalidad, es un cambio de filosofía, es algo que tiene resultados muy positivos y yo particularmente los recomiendo. Deli, nuevamente muchas gracias y a todos los asistentes les comunicamos que el webinar del próximo miércoles 21 de octubre a las 10 a.m. Colombia estará relacionado con los cálculos de la carbonatación en el concreto, el cual estará a cargo de la investigadora y experta internacional Carmen Andrade. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades de FICEN y las noticias de actualidad de la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver estará disponible en la página web de la Federación a partir de la próxima semana. Y al finalizar este webinar se abrirá automáticamente una encuesta relacionada con el desarrollo de esta videoconferencia, así que los invitamos a que nos ayuden a responder. Gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo miércoles. Que tengan un feliz día.